Maer es una empresa familiar, hemos cumplido 50 años, era un hostal de carretera. La frase de hay que poner ruedas al Maer nació de mi padre, que siempre le daba pena estar en un pueblo. Entonces, hombre, saquemos el pueblo fuera, ¿no? Entonces ha sido un poco la planta de producción, salir fuera y darle vida un poco a lo que es nuestra casa. De niños merendábamos un pimiento, le cortábamos la punta, nos echaba la abuela aceite, vinagre y sal y el niño a correr. La zona donde estamos es propicia para eso y el que viene aquí quiere esto. Entonces se junta todo en positivo y dices, hombre, tormenta perfecta. Sonrío solamente cuando estoy pensando de cómo empecé, ¿no? Mi trayectoria, cómo fui evolucionando y sin darte cuenta te pasa como la película cuando te pasa la vida delante, ¿no? Entonces sientes satisfacción, sientes a la vez tristeza, pero también cuando piensas los nuevos proyectos, pero vengo otra vez arriba, hago psicología inversa y entonces me encuentro genial y digo, venga, al ataque, lo que haga falta, porque me gusta lo que hago, entonces qué más me da los años que tenga, y es que estoy en ello, o sea, ¿no? Es un disfrute generacional. Hoy me toca viajar de nuevo a la Ribera Navarra, disfrutar una vez más de los manjares que nos ofrece nuestra tierra, pero antes me han citado aquí, en el señorío de Veraiz. En el restaurante Maer siempre han dicho que le ponen ruedas a su gastronomía. Combinan la naturaleza de espacios como estos con su apuesta gastronómica para celebrar grandes eventos. Para hablar de ello he quedado con Ramiro. Después iremos a la casa madre en Cintruénigo, que acaba de cumplir 50 años de historia. One more day, I'd give it all away, just to have you back again. I thought I was some clever guy without wings, I could learn to fly, but I feel bad. Hola Ramiro. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Pues bueno, aquí estamos en un sitio muy bonito. Bueno, me has citado en este sitio espectacular, cuéntame dónde estamos. Sí, bueno, pues esto es uno de los caprichos de Maer, es uno de los salones de banquetes de Maer, de las bodas. Y bueno, estamos en un sitio que es el señorío Veraiz, es un valle precioso en un entorno totalmente natural, donde buscamos un poco pues, poder proyectar el mundo de la boda, el evento, el banquete, fuera un poco de lo que son los cascos urbanos y enclavarlo en un sitio pues, tan maravilloso como podemos ver aquí en las imágenes. Y siempre un concepto que tenéis en Maer, que es ese de mover vuestra gastronomía, ¿no? Sí, bueno, ya hablamos antes que nosotros siempre decían los abuelos de ponerle ruedas al Maer, ¿no? Entonces, el Maer que sea extensible, que la gente pueda disfrutar y que también nuestros clientes muchas veces nos solicitan salir fuera de un poco de lo que es el Maer, de lo que es el centro de lo que es el restaurante, ¿no? Entonces, bueno, buscar sitios un poco alternativos, sitios como también en el entorno natural, pues bueno, como este, pues yo creo que es una posibilidad muy buena que tenemos en Maer, poder ofrecer sitios como los que tenemos. Y sin perder esa esencia gastronómica. Hombre, lógicamente eso siempre es lo mismo, entendamos que nosotros siempre queremos trasladar gastronómicamente lo que es el Maer a todos los sitios, personalizar mucho los menús con el cliente, intentar un poco de cierta manera darle lo que él necesita en ese momento, porque claro, los menús pueden girar mucho, desde una gastronomía podemos tematizarla de diferentes modos y formas. Te presento a Marta Forcada, la responsable un poco de lo que son todo el tema de eventos de Maer Catering. ¿Qué tal, Marta? Encantada. Encantada, María. Bueno, estaba hablando un poco con Ramiro de este espacio que tenéis aquí, un espacio natural en el que ofrecéis también la gastronomía de Maer y las bodas van un poco por ahí, ¿no? Cada persona busca algo diferente. Eso es, precisamente por eso hemos buscado Veraiz, que es, bueno, es el último capricho de Maer. Aquí hemos querido hacer
transmitir y traer esa gastronomía que solemos hacer siempre, buscando pues 3 conceptos que siempre intentamos tener en Maer, que es esos espacios alternativos mezclados con una gastronomía basada en producto, parrillas como esto, mezclada con una naturaleza donde la puedes adecuar perfecto. Intentar tematizar esas bodas, hacer bodas como se han hecho este año, ibicencas, en cual te puedes quedar hasta que tú quieres, no tienes límite de horarios y disfrutas hasta el final. Y luego también está esa parte creativa en la que intentamos ayudar, pues como veis, a hacer bodas diferentes con decoraciones, con todo el personal que nos ayuda a llevarlas a cabo, desde el principio hasta el final. La decoración es muy importante, ¿no? Sí, ahora cada vez más. Tú puedes hacer una boda estupenda, pero si la estética del sitio no es la correcta, pues no acaba siendo completa. Entonces, eso ahora ya es el culmen, lo mejor. Y tiene que ir muy acorde con los novios, ¿no? Ahora estamos Siempre. viendo un ejemplo, pero Eso es. puede cambiar radicalmente, ¿no? Eso es, por eso mismo ese departamento creativo es el que ahora nos ayuda a que cuando tú conoces a una pareja, ella te tiene que transmitir qué idea quiere de boda, cuál es realmente el espacio y lo que ella quiere lograr, y ahí es donde entramos ya nosotros mezclando esa gastronomía aparte con esa decoración, que es lo difícil, hacer desde los aperitivos hasta la estética del espacio, todo mezclado con una gastronomía que ellos han querido elegir, eso es, y sacarla fuera. Y que también tiene que ir un poco acorde, ¿no?, a lo que ellos han Hombre, pedido. tenemos que trabajar tanto el departamento creativo, comunicación, todo el departamento comercial, pues bueno, tenemos que hacer unión entre todo, tiene que tener una línea de conducción para que al final el evento, lógicamente, salga redondo.